cada vez que abrimos Efesios de 1 al 3, vamos a ver que descubrimos cosas y valoramos cosas que el Señor nos está ya desde antemano preparó para nosotros, y nosotros a veces, como dijo recién Vanessa, estamos reclamando cosas que el Señor ya nos tiene dados hace tiempo, y dice antes de la fundación del mundo Él ya preparó para nosotros, no ahora porque hay pandemia, porque hay problemas, porque hay inseguridad, etcétera, etcétera. Pero es cierto, Efesios, abrimos nuestra Biblia, capítulo 4, vamos a ver hoy por qué Dios a través de Pablo nos muestra primeramente cuáles son las bendiciones y privilegios que tenemos, no siendo nada. Ahora Él nos hizo sentar en los lugares celestiales, pero parece que a veces nos contentamos con que ya tenemos el pasaje para la vida eterna, ya estamos contentos porque ya nos bautizamos, ya dimos la ofrenda, ya cantamos y hasta ahí. Y hasta tenemos un cartel detrás nuestro que dice que esto es un lugar de adoración. Qué bueno que es esto. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí es lo que dijo Vanessa. ¿Qué pasa con la obediencia? Desde el capítulo 4 a 6 de Efesios tiene exactamente lo que en esta mañana vamos a hablar. ¿Para qué Dios nos puso en ese lugar? ¿Por qué nos dio tantos privilegios? ¿Por qué hoy podemos decir somos hijos de Dios? Y espero que en esta mañana todos los que están aquí, incluyendo los niños, adolescentes y jóvenes, tengan la seguridad no de estar en la escuela dominical, sino de tener a Cristo en el corazón. Esto es lo principal. Y es por eso que los maestros procuran no entretener, sino instruir a los niños y a los jóvenes para que sepan que no es suficiente estar sentados aquí, sino tener a Cristo en el corazón. Y entonces sí empieza la segunda parte de Efesios, que en esta mañana vamos a comentar, por supuesto, una pequeña parte, cómo influye esto en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestro trabajo. Y ustedes me van a decir, bueno, pero eso es algo muy, podríamos decir, humano, algo muy ya secular, casi, pero sin embargo la palabra de Dios es sabia, y todo eso que el Señor primeramente a través de Pablo nos muestra como un gran privilegio, nos pide obediencia en todos los detalles de nuestra vida. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 17, y la primera parte del versículo siguiente también nos dice algo que es interesante para que lo pensemos en esta mañana. Dice el versículo que leyó nuestra hermana muy clarito para que, como dijo recién Vanessa, subrayemos algunos versículos que nos llaman la atención. Teniendo, el versículo 18, la primera parte dice, teniendo el entendimiento. ¿Cómo dice la Biblia de ustedes? Ojo que está hablando a los creyentes. Entendimiento entenebrecido. Y acá venimos, los pastores todo el año 2020 estuvieron enseñando doctrina, el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, la historia del pueblo de Israel, como ejemplo de muchas cosas que no debemos hacer por ser desobedientes. Ellos tuvieron 40 años en el desierto. Y acá, como hoy, siglo XXI, estamos por empezar el mes de febrero. Hace poquito estábamos celebrando la fiesta de fin de año, totalmente distinto que antes, pero ya estamos terminando un mes. Y acá Pablo dice algo que nos aconseja, que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, pero acá dice clarito, y vuelvo a reiterar el versículo 17, cuando el apóstol dice quiero y requiero, quiere decir que está diciendo algo muy importante. Cuando se enfatiza de esta forma la Escritura, cuando reitera algo, digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles. Y acá venía lo que quería pensar en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. En el capítulo 4 de Efesios, ustedes ya saben de memoria porque seguramente leyeron en sus casas todo el libro, y está hablando de la armadura.
Hay iglesias que tienen en las paredes lo que aquí en Efesios 4 dice, cuál es la armadura del creyente: el casco, la coraza, la espada, el calzado, y más o menos casi todo, hasta en la escuela dominical los niños estudian de esto, y nosotros ya tenemos memorizado que estamos en guerra. Y es muy lindo ver a los soldados bien uniformados y desfilando por la Plaza 9 de Julio, y creemos que eso es todo. Nos gusta ver el brillo de las tiras que tienen, ¿cómo se llama, hermano de Lima, lo que se usa acá? Algunos tienen medallas que le cubren todo el pecho, unas cuerdas que no sé para qué sirven, la gorra que brilla todo lleno de laureles. Es tan lindo ver eso, pero no tiene nada que ver con una guerra. ¿Ustedes sabían eso? Cuando nuestros soldados fueron a Malvinas, la mayoría de ellos con 18 años, no eran profesionales, creían que iban para un desfile y ni sabían a dónde iban, hasta que se encontraron en un barquito y en aviones que le llevaban a las Islas Malvinas, que jamás sabían de lo que era ni para qué era. ¿Se dan cuenta lo que es una guerra? Pregunten a cualquiera que estuvo en la guerra de Malvinas a ver cómo fue. Me acuerdo muy bien que dio testimonio aquí el hermano José, que dijo: hermano, yo sé lo que es el hambre. Tenemos amigos militares que nos contaban que cuando mataban ovejas que encontraban por el camino eran castigados por tocar las cosas ajenas. Fíjense todas las injusticias que hay en la guerra, y eso es ni la figura de lo que en estos momentos, donde hay guerras en el mundo, nosotros no nos damos idea de lo que es. Por eso en esta mañana yo quería aclarar una cosa, que esta figura de Efesios 6, cuando habla de la armadura del creyente y de que estamos en guerra, vamos a poner un poquito más en claro y apuntar un poquito más a qué le llamamos guerra y dónde está la guerra. Me gustó leer en esta semana un mensaje de un hermano que dijo: hermanos, eso está escrito acá, nos sacó de su invento. Estamos en una guerra mental. Hace poquito estuvimos comentando acá que en este momento de pandemia, el gran bombardeo que el diablo está haciendo en las mentes de estos niños, de los viejos, de los jóvenes, de los matrimonios, de todos, metiendo toda la pólvora que quiere, todo el veneno que quiere, transmitiéndonos en forma permanente muerte, muerte, veneno, quédense quietos, quédense en su casa, tapen la boca, no salgan, etcétera, etcétera, poniendo miedo. Y ese miedo trabaja en la cabeza, lo dijeron todos los especialistas. Y ese es el trabajo de Satanás. Y esa es la guerra que estamos viviendo en este minuto que estamos viviendo acá en este salón. Una guerra que cuando viniste a la reunión tal vez no te conectaste todavía con lo que cantamos recién. Gracias al Señor que la alabanza está preparada para desconectarnos un poco de lo que dejamos en casa. Pero ustedes saben que no se deja en casa nada. Se trae porque todo está acá en la mente. La guerra está en la mente. ¿Y saben por qué digo esto? Acá vamos a encontrar que la batalla, si ustedes me ayudan a leer en Romanos 12:2, está hablando de eso. Alguien sabe de memoria seguramente Romanos 12:2. ¿Dónde está el entendimiento? ¿No está acá? Vinimos para estudiar la Biblia, para que el Señor nos enseñe. Los discípulos, que eran 12, elegidos por el Señor, siempre estaban cerca de Él. Pero había muchísima gente que se peleaba para escucharle por distintos motivos, pero tuvo que pedirle prestado al barquito a Pedro para poder hacerse escuchar ahí en el mar de Galilea, en la orilla, y poder hablar a multitudes que querían escucharle al Señor. Ojalá nosotros hubiéramos estado en ese auditorio, escuchar al Señor. Y el Señor en esta mañana nos está hablando porque Él sabe que nuestra mente cuesta adaptarse a lo que estamos escuchando en este momento. Él va a decir: no, pues si yo tengo ya la leche en el fuego, tengo que ir a pagar impuestos, yo mañana tengo... El diablo está permanentemente actuando en nuestra mente para que no estemos en este momento escuchando lo que Él quiere hablarnos. Pero justamente por eso, el Señor, que es sabio, Él nos está diciendo: tenés, querido hermano, si tenés a Cristo en el corazón, las armas para destruir lo que el diablo está queriendo hacer en tu mente. ¿Y saben qué?
yo vi en las películas, ustedes habrán visto en televisión, lo que es una fortaleza. Vamos a ir ahora a 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4 está hablando de esto que estamos mencionando en este momento y que ustedes van a estar de acuerdo conmigo porque es algo diario, permanente y no podemos eludir. ¿Quién puede leer 10:4? 2 Corintios 10:4. Qué bueno es este versículo. ¿Alguien tiene otra versión para comparar a ver si dice más o menos lo mismo? Algunos tienen el celular con versiones distintas, está el lenguaje actual, NBI, pero todos estoy seguro dicen lo mismo. ¿Alguien tiene alguna versión diferente? No importa. Lo que aquí el pastor leyó recién es lo que vamos a reiterar. Este es el versículo base para esta mañana. Dice el versículo entonces, las armas de nuestra milicia. Estamos hablando siempre de la lucha, esta guerra que no es una guerra física, sino es una guerra espiritual, y en este momento vamos a decir que es una guerra mental, está en nuestra mente. No hay ninguna persecución, no hay alguien que va a venir aunque estamos muy cerca, parece, de grandes persecuciones por culpa del Evangelio, pero acá está hablando en este momento el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y les dice que tenemos armas. Esto es lo que en esta mañana queremos animar a cada hermano que vino con algún problema y me va a dar la razón para decir que esta fortaleza se hacían en los castillos, en los lugares más altos de las montañas, lugares muy difíciles de llegar, inclusive tenían fosos con cocodrilos para que nadie pudiera entrar, acceder a esa fortaleza, y no era para que los reyes estén tranquilos ahí adentro, generalmente eran prisiones. ¿Ustedes sabían eso? Esas fortalezas eran para poner a los malhechores y que no se puedan escapar nunca. Por eso tenemos que cambiar algunos conceptos a veces de cuando leemos fortaleza y a nosotros nos hace ver la televisión que hay un castillo tan hermoso que quisiéramos conocer, como aquel que tiene Walt Disney, un castillo hermosísimo que uno puede entrar y ver cómo es adentro. Eso no es lo que está hablando aquí. Acá está hablando de fortaleza, querido hermano, que lo que dijo Vanessa recién en su testimonio. Cosas que tenemos en la mente y que nos cuesta destruir. Es algo que el diablo, cuando yo vine a la reunión hoy, va a decir, no, eso que va a hablar el pastor Ramos, está todo en contra de lo que vos estás pensando, de tus sueños, de lo que a vos te parece, de lo que querés hacer. Esa es la forma en que el diablo trabaja y tiene fortalezas en nuestra mente que yo no conozco. ¿Cuál es la fortaleza? Esa prisión que tenés en la mente que te tiene atrapadito y que el diablo conoce muy bien. ¿Sabían ustedes eso? Él sabe dónde bombardearte, Él sabe dónde apuntar el misil para llegar a esa prisión que vos tenés. Y muchos me van a decir, pero hermano, yo cuando me acepté al Señor ya fui liberado de todos mis pecados. Hay una tendencia así, yo ya me convertí, ya está, ya se terminó todo. Pregúntenle a los pastores a ver si terminó todo. Cuando el diablo empieza a escarbar esa prisión que tenés, que a lo mejor trajiste desde la niñez, cuando te dijeron vos no servís para nada, vos sos un estúpido, vos nunca vas a llegar a nada, etcétera, etcétera, que lamentablemente hay no solamente padres allegados a la familia que nos dicen de esa manera, profesores que nos tratan de esa manera. Todo eso queda como algo que está estancado en nuestra mente, y cuando queremos avanzar, el diablo aprovecha, remueve esto y te dice, no, si vos sos un fracasado, vos no servís para nada, vos en la iglesia nadie te tiene en cuenta. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjense cómo es la guerra de la mente. Pero gracias a Dios que Pablo sabía esto. Él fue un perseguidor del cristianismo, pero cuando encontró esa luz fuerte, más fuerte que el sol, en camino a Damasco para perseguir a los creyentes, cayó a tierra y cambió totalmente su vida, pero él seguía teniendo problemas. Después, más adelante, leyendo las cartas que él escribía a las iglesias, decía, yo tengo una lucha permanente. Lo que yo quiero hacer, no alcanzo a hacerlo. Y lo que no debo hacer,
eso hago. ¿Se acuerdan que Pablo después dio su testimonio? Qué lindo es contar testimonios, hermano. Cada vez que ustedes tengan un testimonio, escriban para no olvidarse, y cuando les pidan la oportunidad o tengamos la oportunidad, podamos contar nuestro testimonio para bendición, para contar a los hermanos que el Señor contesta la oración siempre. A veces nosotros somos los apurados para que conteste rápido, porque cuando hay una lucha de este tipo, cuando hay algo en mi mente que yo traigo desde la niñez, de repente explota cuando yo me casé y resulta que yo en mi casa quiero mandonear porque yo en mi casa mi papá me tenía frenado, me maltrataba, etcétera, y yo no quiero que eso pase más conmigo. ¿Entienden lo que es una fortaleza? ¿Entienden lo que es una prisión que el Señor tiene que destruir en nuestra mente para que esto sea libre? Para que seamos libertados totalmente, para que aprendamos a partir de nuestra, no importa la edad que tengamos, hay personas grandes, maduras ya, casi ancianos, que todavía vienen recordando lo que le pasó en su niñez, porque a mí, etcétera, etcétera. El diablo lo está usando para que esa amargura le trastorne, le moleste y le haga perder bendiciones. Y le haga perder bendiciones al prójimo que está al lado y que tiene que soportar que usted le está contando toda su historia de 1810. Por eso Pablo dice acá que tenemos armas. Qué bueno es que el Señor no nos dejó desarmados para este tipo de guerra espiritual que estamos hablando. Y dice: pues aunque andamos en la carne, el versículo anterior, no militamos según la carne, porque como ustedes saben, nosotros queremos reaccionar rápido. El viejo hombre que tendría que estar crucificado, y había una hermana que ya está con el Señor, decía: hermano, yo cuando bajo de la cruz ya bajo con el machete. Qué triste, ¿no es cierto? Cuando esa vieja naturaleza, el diablo aprovecha y surge de repente en el momento menos pensado. Por eso Pablo dice que no tenemos que luchar en este tipo de guerra mental con nuestra fuerza, porque no vamos a poder. Es imposible. Solamente con las armas que el Señor nos da y que están escritos aquí. Por eso digo, si quieren subrayar el versículo 4 y el 5, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Solamente agarrados del Señor vamos a poder destruir todo aquello que está en tu mente y que a lo mejor ni siquiera tu esposo, tu esposa, a nadie le contaste, y ni siquiera querés contar a los pastores tampoco porque tenés vergüenza, porque cada vez que querés hacer algo útil y que el Señor te quiere usar, el diablo dice: no, vos no podés porque tenés este problema. No. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso Pablo dice que solamente en el Señor tenemos armas poderosas para vencer estas fortalezas, derribando, y fíjense cómo es la batalla de la mente, derribando argumentos. ¿Qué quiere decir argumentos? Todo lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo digo, todas esas cuestiones que tengo armado en la cabeza, y a veces son prejuicios. Los que a veces escuchan al pastor Dante Gebel van a entender muy bien cómo él explica cómo en nuestra mente tenemos argumentos, prejuicios, y yo le miro a un hermano y digo: no, ese tiene el pelo muy largo, no, la pollera muy corta, no, la pintura. Siempre tenemos algo que son los argumentos nuestros y que juzgamos a los demás, pero no nos miramos a nosotros. Por eso son fortalezas. Esas son consecuencias de cosas que quedaron en nuestra mente y que, a pesar de que somos convertidos y sabemos que el Señor perdonó nuestros pecados, siguen apareciendo y molestándonos y trastornando la bendición que el Señor quiere darnos y compartir con nuestros hermanos, con nuestros prójimos que no conocen al Señor. ¿Saben por qué? Porque los inconversos, que decimos nosotros, aquellos incrédulos, los hermanos pentecostales dicen los impíos, aquellos que no conocen al Señor, que puede ser tu familiar, puede ser alguien muy cerca tuyo, un vecino, un compañero de trabajo. Ellos no escuchan este tipo de sermones, este tipo de mensajes. Ellos miran nuestra vida, cómo hablamos, qué decimos, cómo reaccionamos. Entonces ahí está la cuestión. Por eso dice Pablo, esos argumentos también tienen que ser destruidos, argumentos nuestros que dice: toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Vieron qué lindo es comparar versiones?
actuales que nos ayudan también en el idioma que estamos manejando todos los días, para que algunos términos que son más académicos en la revisión 60 podamos entender más sencillamente hoy en esta versión que es la actual, ¿no es cierto? Lenguaje actual. Entonces, el pensamiento es el mismo. Está diciendo Pablo que tenemos que tener armas espirituales para vencer esas prisiones que tenemos en la mente, que arrastramos desde mucho tiempo y que no la queremos largar, o que de repente el diablo sabe que es el momento de molestarnos. Y es por eso, hermanos, qué bueno es cuando cantamos esas canciones de la alabanza que dice que somos libres. Y a veces decimos, yo soy libre, pero tengo una cadenita acá en el cuello que me ata y que yo no quiero contar a nadie y no quiero pedir socorro porque tengo vergüenza. Pero esta mañana el Señor te dice, hermano, líbrate de esas fortalezas mentales que tenés. Yo no sé cuál es, el Señor sabe perfectamente. Y si el diablo sabe, con más razón tenemos que eliminarlas, curarnos. Pues eso es lo que se llama sanidad interior. Cuando uno conversa con una persona y empieza a contarnos los problemas, uno dice, pero parece tan superficial, pero es nada más que la cáscara. Empezamos a escuchar un poquito más, a darle más tiempo y empieza a aparecer la raíz de dónde ocurrió el problema. Esto pasa inclusive con la hechicería. Hay personas que son liberadas de algún acto de hechicería que muchos no creen que existe, pero que existe. Pastor Neumann, no. Este joven que vino a visitarnos estos días nos contó que sabe perfectamente que le hicieron una hechicería y él vio personalmente como si fuera que alguien estaba al lado de él, y eso le asustó tremendamente. Y como él conoce el Evangelio, le dijimos que tiene que aferrarse del Señor y rechazar estas cosas, porque esto es lo que hace el enemigo. No sé si a usted le apareció alguna vez una manifestación demoníaca y uno va a decir, no, pero si yo soy creyente, yo soy salvo. La hermana Celia Petit, apenas convertida, ella nos contó cómo no podía dormir a veces porque sentía que alguien venía a molestarle. Una hermana de hace muchos años, cuando recién estuvimos en la calle Buenos Aires 33, era una hermana que en su incredulidad practicaba la hechicería en el barrio Villa Sarita y era conocida en todo el barrio porque ella siempre hacía el bien, entre comillas, ¿no? Era sorda. Y cuando se convirtió al Señor su hijo, ella también se convirtió. Hermana Tota se debe estar acordando, la familia Rojas. Cuando ella iba a dormir, sentía que alguien le sacaba la frazada y le sacudía. No había nadie, ella vivía sola en ese momento. Quería comer y se le caían cosas en el plato de comida. Entonces le dijo al hermano Marcos Andino, me pasa esto y esto y esto. Y ahí el hermano Marcos dijo, esto es obra satánica, no le quiere dejar libre a nuestra hermana de tantas cosas que hizo en su incredulidad. La iglesia puso en ayuno y oración. Nunca más tuvo problema esta hermana, para explicarle que esas fortalezas que el diablo puede manejar todavía molestan y tenemos que creer porque estas cosas son reales. Estas cosas nosotros decíamos, no, pero eso de los demonios de los pentecostales, no, hermano, es una realidad tan actual, porque parece que en este momento, justamente lo que estamos leyendo en esta mañana, el diablo, como no puede hacer otra cosa en este momento, usa nuestras mentes para batallar, para traernos trastornos, para hacernos pensar quién sabe qué cosas, y aprovecha algunas cosas que hemos visto en el otro versículo de Efesios, cómo esa contaminación quiere llegar a nuestra mente. ¿A ustedes no les pasa que de repente están hasta aprendiendo de memoria lo que dice la tele, lo que dice la música, lo que dice etcétera? Fíjense la sabiduría de Satanás. Los propios músicos clásicos y músicos que estudian y músicos, se asustan de la música que hoy nuestra juventud está escuchando, con los mensajes que tiene, ya no es en inglés, en castellano, para llevarlo a la corrupción, a la degeneración, sin ningún problema. Ya nadie se asusta. ¿Se dan cuenta cómo el diablo es astuto? Y está aprovechando esta oportunidad, porque dice, yo no tengo nada que hacer, no voy al colegio, no estudio como tenía que ser, voy a escuchar música, voy a mirar una película, un dibujito animado. Hasta eso está metido la corrupción para trastornar las mentes. Y justamente esta guerra no es solamente para nosotros los viejos, que ya podemos decir, no, esto yo no quiero ver, esto no voy a escuchar, voy a apagar esto no me edifica.
justamente las mentes de aquellos que se están desarrollando y están captando. Estos chicos que están caminando acá por adentro, uno dice, pero si no entienden nada, no escuchan nada. Están grabando todo lo que pasa y en la mente humana queda esa grabación en forma permanente, lo bueno y lo malo. Y entonces el diablo aprovecha en este momento bombardeando a su manera, y cuando llegue a empezar las clases, la escuela, tal vez casi normal como ahora, porque nuestro gobernador quiere hacer escuela presencial, resulta que los maestros tienen una orden que viene de arriba, enseñen género como una materia más desde el jardín hasta la universidad. Así que ustedes ya entienden cómo es eso. Entonces ahí viene la distorsión. Escuela dominical 40 minutos y el resto toda la semana lo que el diablo quiere meter en la cabeza va a procurar. Por eso, hermanos, esta guerra no es solamente de algunos, es de todo, desde el más grande hasta el más chico. Ayudemos a estos niños, a estos jóvenes a defenderse de esta forma que el diablo quiere plantar calabozos, prisiones, fortalezas en nuestra mente, porque cuesta derribar esas mentes, vuelvo a repetir, con nuestra fuerza. Nosotros decimos, pero esto me molesta, esto no me gusta, esto yo quiero ya que se termine. Y el diablo dice, no, esta es la parte que yo todavía manejo, esta es la parte que yo sé que te va a costar derribar, te va a costar eliminar. Ustedes saben que para eliminar una fortaleza hay que dinamitarlo. No hay forma, no hay otra forma, porque está tan bien construido sobre la roca. Y uno dice, bueno, gracias al Señor que Él nos dio armas, y acá sí, esas fortalezas mentales. Es por eso que Pablo le dice en la carta a los Romanos, el capítulo 12, versículo 2, que ustedes conocen de memoria, que no tenemos que adaptarnos a la mentalidad del mundo, sino que nuestra mente tiene que ser cambiada. Y al cambiar nuestra mente, cambia todo lo demás. En nuestra casa, en nuestro trabajo, y la gente se da cuenta que hay un cambio en nosotros. No somos como los demás, porque justamente eso es lo que siempre estamos diciendo. Hoy el cristiano tiene que brillar, tiene que ser sal y luz, tiene que ser notable en la sociedad corrompida que estamos viviendo. Y no seguir la corriente, porque hay muchas personas que dicen, no, ¿para qué vamos a ir en contra de la ley? Hablando de los desastres satánicos que están poniendo como leyes. El presidente Biden creo que se pronuncia, de Estados Unidos, juró sobre una Biblia que era de 1800 no sé cuánto, pero lamentablemente estaba todo cerrado. Y un pastor, el pastor MacArthur, le dijo, mucho cuidado con lo que pusiste las manos sobre la palabra de Dios. Eso te va a juzgar, no nosotros, porque está haciendo todo lo contrario de lo que dice adentro de la Biblia. Así que, hermanos, estemos atentos. Países que se fundamentaron sobre la Biblia, hoy lo están diciendo todo lo contrario. Y ustedes ya habrán visto en las noticias qué es lo que está haciendo este nuevo presidente. En 24 horas cambió todo lo que el otro había hecho a favor de lo que él entendía era cristiano, como se dice ser ese país tan avanzado, entre comillas. Pero nosotros sabemos bien que el diablo está aprovechando estas oportunidades y eso está llegando a nuestro país. También nuestras autoridades están copiando y dándose el lujo de decir que fuimos los primeros en tal cosa, en favorecer el aborto, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, que hoy los chicos necesitan que les expliquemos qué es eso. Ellos en su mente todavía no pueden entender cómo puede ser que tengo papá, papá y mamá, mamá. Y eso se le va a enseñar en la escuela. Así que pastores, hermanos maestros de la escuela dominical, estemos alertas para que esta escritura que estamos estudiando esta mañana de parte del apóstol Pablo, sepamos que el diablo quiere poner fortalezas en las mentes, quiere poner prisiones para que esta persona, a pesar de ser convertida, a pesar de ser salvada para la vida eterna, tenga un freno y no pueda desarrollarse espiritualmente, porque es eso lo que hace el diablo. Quiere mantenernos allí y quédate ahí nomás, no molestes, y no crezcas, como decían alguien, enanos espirituales. Que el Señor permita que en esta mañana, al volver a casa, analicemos bien qué es lo que me está atando desde hace mucho tiempo y cortá. Si tenés que pedir ayuda a un pastor, a un hermano que
tenga conocimiento de estas cosas, para orar juntos, para que el Señor te liberte. Pero hay que hablar, hay que manifestar cuál es el problema, porque no podemos decir, sí, Señor, limpiame todos mis pecados. Ya está, no. Puntualmente lo que nos molesta, aquello que puede ser un vicio, aquello que puede ser algún maltrato, aquello que nunca perdoné, aunque ya el que me hizo mal ya no está en la tierra y sin embargo está ese dolor en el corazón. En otros casos le llamamos amarguras, le llamamos raíces de amargura, pero acá el Señor nos está mostrando que es una guerra hoy, y que hoy en este último domingo de enero podamos decir, este fue el día en que rompí esa fortaleza y ahora estoy libre. Ahora el diablo ya no tiene nada que acusarme, porque todo quedó en la cruz y ahora reconozco que el Señor me liberó, que el Señor, ahora estoy más liviano, ahora puedo pensar mejor, ahora estoy libre, como dijo Vanessa en su testimonio, para obedecer, porque todo el resultado de esto es obediencia. Si ustedes vuelven a leer Efesios en su casa esta semana, aprovechen que todavía se prolongó la cuarentena, que no se llama más cuarentena, para leer la Escritura, porque esa es la mejor defensa. Porque ustedes me van a decir, y bueno, ¿con qué arma me defiendo? La palabra de Dios, no hay otra. Pero la palabra de Dios leída no como un versito, sino estudiada, con detenimiento, con oración. La señora del pastor Lafitte, que pone en internet unos pequeños pensamientos, ella estaba preocupada porque el marido estaba hablando de que tenemos que tener un devocional diario. Creo que todos tienen un devocional diario con el Señor a solas, y resulta que ella no podía. Dice que cuando se ponía a leer la Biblia y a orar, se acordaba que tenía que pagar los impuestos, tenía que atender al hijo, tenía un problema con la hija, y se le venía a la mente en ese momento todo lo que no debía pensar. No podía conectarse con el Señor, o lo hacía medio por arriba. Y ella entendió que también esto es una guerra espiritual. ¿Cómo cuesta librarnos de cosas que son pasajeras, que no tienen tanta importancia, como primero buscar el armamento que el Señor nos da, pedir socorro al Señor, pedir, Señor, hoy voy a tener muchos problemas con mi trabajo, con mi familia, con con aquello, pero dame fuerzas. La palabra de Dios, la oración y todo lo que podamos compartir cuando el Señor nos va enseñando y vamos asimilando para tener defensa. A veces no podemos tener la Biblia en la mano ni el celular para buscar un versículo, pero acá en la mente tenemos herramientas que podemos tener, versículos que usamos en el momento preciso, porque así es la Escritura. Cuando necesitamos, ahí está ese versículo clave que no tiene discusión, porque el diablo siempre tiene argumentos, las personas tienen argumentos para decir, no, pero no es así, no es tan así. Pero el Señor, en su fidelidad, esta mañana, acá hermanos, tenemos una herramienta que no falla: la oración personal y también la oración, como dijo Vanessa, pedir socorro. Es decir, yo necesito en este momento tal cosa, necesito ayuda. Y eso el Señor es fiel. ¿Qué le pasó a Pedro? Contento caminó sobre el mar de Galilea y de repente sacó la vista del Señor y se hundía, pero pegó un grito. Y el Señor inmediatamente le tendió su mano. En esta mañana, hermanos, el Señor está con la mano disponible. Si tenés algún problema y te estás por hundir, pedí socorro. El Señor te va a mandar la persona necesaria en el momento más oportuno, porque recién escuchamos, el Señor nunca llega tarde. Siempre llega para rescatarnos de ese lugar de peligro y llevarnos otra vez a la seguridad. Que el Señor nos ayude entonces para que podamos poner en práctica esto a partir de hoy.